Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con este magnífico evento. Primero, vamos a presentar al evento. El evento del día de hoy se titula La política exterior de los Estados Unidos durante la nueva era Trump. Nos acompaña Lautaro Bermúdez. Él Él es licenciado, bueno, él es internacionalista por la Universidad Nacional de San Martín. Ha realizado una diplomatura en gestión parlamentaria. Actualmente es coordinador del área de política exterior de la Fundación La Usina, además de ser investigador en la Universidad Nacional de San Martín y columnista de En Escenario Mundial. Muy buenas tardes, Lautaro. Buenas tardes, Benji, y buenas tardes a los presentes. ¿Cómo están? Encantado acá de participar en Funpolitik para hablar un poquito de estos temas que tanto nos gustan a nosotros. Sí, claro, justo teniendo en cuenta la situación bueno, el contexto mundial, ¿no? El contexto que está sucediendo dentro de los Estados Unidos, ¿no? Con el ascenso de Trump en la Casa Blanca y viendo también cómo es que la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Va siendo cada vez marcada. El día de hoy que pretendemos, ¿no? Abordar lo que vendría a ser la política exterior como tal de Donald Trump, ¿no? En ese sentido, no sé si puedes contextualizar un poco, Lautaro, acerca de se encuentran los Estados Unidos en la actualidad, o sea, cómo es que Biden deja el gobierno de los Estados Unidos y cuáles son algunas de las medidas que ya Trump ha iniciado a aplicar con el inicio de su mandato. Sí, por supuesto. Eh, bueno, esto es algo de lo que veníamos hablando un poquito antes de que comenzara la reunión. Contar y comentar un poquito lo que es a grandes rasgos las líneas generales de la política exterior norteamericana en este nuevo gobierno de Trump. Y para arrancar hay que ser muy consciente que el Trump 2.0 va a ser muy parecido a lo que fue en su primer mandato. Por lo menos desde la visión de cómo actúa, cómo se relaciona y cuáles son sus objetivos. La táctica y los sujetos por ahí son un poco diferentes, pero la lógica va a ser la misma y por eso está bueno repasar un poquito. La diferencia más importante que uno puede encontrar, eso sí, es que lo que se pensaba y lo que los aliados y adversarios pensaban hace 4 años que esto era, el trumpismo era una anomalía, bueno, ahora ya se consolida definitivamente como una tendencia mucho más firme en una parte del espectro político estadounidense. Eh, pero a nivel general, para volver un poquito, la política exterior de Trump se va a guiar por dos grandes rasgos. Una lógica transaccional y un offshore balancing, ¿no? Una estrategia de offshore balancing. Por parte de la lógica transaccional, eh, ahí es donde vamos a encontrar un poco más la psicología del líder, ¿no? El carácter, los rasgos de la personalidad, ¿no? ¿Por qué el líder es tan importante cuando hablamos de Trump y la política exterior de Estados Unidos ahora, a diferencia de lo que fue Biden, por ejemplo? Bueno, porque Trump es un líder que domina completamente su partido, domina completamente su base y la esencia de su poder es su carisma. Entonces, entender el carácter y la lógica del, del líder, eh, en donde su voluntad va a ser tan importante, muy, muy importante, eh, hacia donde se dirige la política exterior, porque estamos hablando que el Partido Republicano no es tanto el Partido Republicano, sino el partido de Trump ya. Es importante entender la psicología del individuo, el carácter. Y para entender eso, la lógica transaccional es clave. ¿Por qué? Porque él, su origen, parte del sector de la construcción, el sector inmobiliario, en Nueva York en los 70 y los 80. Entonces, su escuela es de una realpolitik pura y dura, crudísima, donde no hay lugar para sofisticación. La sofisticación la sofisticación y las ambigüedades que pueden surgir en un ambiente diplomático al cual el establishment puede estar más acostumbrado, para él es debilidad. Debilidad o intento del otro de mentira, de estafa.
Entonces, entender cómo él se relaciona con otros y cómo él entiende las negociaciones ante cualquier evento y eventualidad eh, es clave. Eh, entonces, en este sentido, lo que vamos a tener es una menor utilización de la diplomacia en sentido tradicional, vamos a ver una negociación de costo-beneficio totalmente transparente, eso es lo bueno también, ¿no? Porque él es totalmente transparente, él quiere eso y te lo dice y no tiene problema, entonces como que tampoco hay que andar eh, viendo segundas y terceras intenciones. Eh, para comprender a Trump, yo lo que recomiendo para quienes quieran analizarlo y entender más eh, cómo él se maneja, es clave leer sus libros. En sus libros, que por ahí a los que estudiamos relaciones internacionales o estamos más en la academia, nos parecen una cosa menor, que tiene que ver con una industria totalmente diferente, mucho más con lo motivacional. eh, que no tienen esa densidad académica, bueno, vamos a encontrar más respuestas a cómo él encuadra las cosas que leyendo, no sé, The Economist, que siempre The Economist lo agarran con los pantalones bajos, digamos, ¿no? Porque no logra entender la lógica de Trump, la incertidumbre en la cual se maneja, que es una incertidumbre planificada, y uno la puede encontrar en sus libros, porque él dice cómo actuar en la negociación, no lo vamos a encontrar ahí, porque rompe con esos esquemas. Entonces, libros como The Art of the Deal, Never Back Down, Think Like a Champion, eh, todos esos libros de Trump marcan, eh, y yo voy a mostrar un ejemplo, yo voy a contar un ejemplo más adelante, cómo él encuadra las cosas, cuál es su lógica. Esto más su visión optimista y positiva ante la vida, digamos, él lo ha contado, uno de sus mantras, uno de sus libros que más lo afectaron y le construyeron como el carácter, y su ideología es el poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. eh, Él es un que es básicamente que el pensamiento crea la realidad. Es un líder muy posmoderno, Trump. Yo creo que es el arquetipo de la época del líder posmoderno. Él, por eso él es su verdad y punto. No lo vas a cambiar, porque él cree que si lo que piensa lo manifiesta y es la verdad. Y así fue su campaña electoral. Y así, por eso es tan magnético, ¿no? Ver a Trump, porque rompe con todas esas. Es muy extraño. Entonces lo que vamos a tener es esto, el pensar en grande, objetivos maximalistas. El tipo siempre va a ir para adelante ante todo. Por eso, si yo fuera Petro en la situación que tuvo y conociera esto, bueno, yo me la pensaría dos veces, ¿no? Eh, Porque aparte Trump, por su experiencia en el real estate, en el mundo del real estate de Nueva York, lo que tiene es muy consciente de las habilidades de negociación. Él sabe que se para en la primer potencia del mundo, él sabe que se para en un mercado al que todos quieren ser parte, entonces, donde muchos de sus aliados dependen de su seguridad, y en uno de sus libros dicen siempre, cuando vas a negociar, tenés que ser vos el hacerte necesario. Cuando vos sos el imprescindible, vos tenés el poder. Entonces, eh, si uno entiende cómo piensa Trump, va a entender la lógica de cómo negociar con él. Si uno no lo entiende y juega con otro playbook, bueno, puede cometer grandes errores que van a perjudicar al más chico siempre. Por otro lado, en la parte más estratégica y táctica y más fáctica, más práctica de la política exterior, está el offshore balancing. El offshore balancing es lo que se llama una gran estrategia, una gran strategy, ¿no? Es promovido por los reconocidos académicos norteamericanos John Mearsheimer y Stephen Walt, una visión neorrealista de la política, de las relaciones internacionales, que implica que una gran potencia utilice aliados regionales para contrarrestar el surgimiento de potencias hostiles que buscan la hegemonía regional en sus regiones. Esto parte del neorrealismo ofensivo que argumenta que para que todos los países buscan poder y que para ser una potencia mundial uno tiene que controlar
su esfera de influencia, su zona geográfica, y con eso, controlando eso, es capaz de liberar recursos para intervenir en otras regiones e impedir que un competidor domine la región y haga el mismo juego y pueda interferir en la región del hegemón. Eh, Esta es la lógica con la cual plantea Trump las relaciones internacionales desde su primer mandato. Biden, sobre todo en el Indo-Pacífico, tuvo algo muy parecido, eh, pero bueno, es diferente la política de Biden, pero es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que vamos a ver no es un aislacionismo. Eso yo, por lo menos yo personalmente creo que es un error. Eh, Creo que es esta política donde va a querer que se hagan cargo cada uno de su región. Él va a seguir dominando la- la relación en la alianza y va, si, si, si tiene que torcer una situación que se estancó, recién ahí va a intervenir un poco, con fondos o con cosas que no sean eh, operaciones militares, o por lo menos va a tratar. A partir de esto, hay que seguir con el escenario internacional en el que se encuentra, el que se encontró cuando llega al poder. Lo que estamos viendo, lo que él ve y lo que fue lo que dejó Biden, es a nivel macro, un entrelazamiento entre los diferentes teatros y los diferentes conflictos. Entre Europa, el Indo-Pacífico, que ya es un entrelazamiento entre el Asia-Pacífico y el Índico, y también puede decirse que hay un entrelazamiento más soft en Medio Oriente, eh, y que los conflictos que tienen indirectamente Estados Unidos, en los cuales participa, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, en Irán, el tema Taiwán, o una situación que pueda surgir en Filipinas, en el mar de China Meridional, eh, y en algunos de esos lugares no son aislados, sino que se ven como todos partes de una competencia de poder entre Estados Unidos y potencias revisionistas del sistema o del orden mundial. Este escenario es en el que se encuentra Trump. Lo que quiso hacer Biden es para que Europa no pierda la relevancia, enlazarlo a lo que es el Indo-Pacífico. Eso se ve, por ejemplo, en lo que fue en la reunión de la OTAN el año pasado, donde efectivamente la OTAN ve explícitamente ya a China como un rival o una amenaza a los intereses de la OTAN. También se puede ver cuando Rusia y China firman su alianza y cuando obviamente Corea del Norte participa en la guerra de Ucrania. También se puede ver como Irán, proveedor de drones en la guerra de Ucrania también. Entonces, como todo parece ir hacia un entrelazamiento que va provocando alianzas cada vez más rígidas, ¿no? Citando un poco a Kissinger, ¿no? El movimiento que llevó a la Primera Guerra Mundial, esta- estas alianzas grandes, rígidas, que no dejan oxígeno para, para ir equilibrando o cambiando el equilibrio. Yo creo que iba hacia eso. Lo que va a buscar Trump ahora, a mi visión, es el desenlazar esto, empezar a desenlazar esto tapándolos o cortando los conflictos eh, que tiene ahora en cuestión. Por eso cuando uno lo ve, dice, bueno, se suponía que Trump iba a arrancar e iba a ir con todo contra los chinos. Y cuando uno ve el, el el discurso de Asunción casi no habla de China. Al mismo tiempo, lo primero que hace es darle una posibilidad de acuerdo con TikTok. Eh, Ahora le va a poner aranceles a Taiwán en el tema de semiconductores. Eh, ¿Para qué? Para que TSMC vaya a Estados Unidos de vuelta, lo cual es sacarle relevancia estratégica y está diciendo yo no quiero ir a una guerra por Taiwán, ¿no? Em, Y lo que vemos es que empieza amenazando a Canadá con la anexión, bueno, a México lo tiene alquilado, una presión extrema a Dinamarca por el tema de Groenlandia, el control de Panamá, y a mí también me pasó cuando arrancó todo esto, digo, uno puede, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué hace apuntando los cañones? ¿No? Es completamente lo que uno por ahí no se esperaba, que es lo que
hace Trump, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, eh, lo que parece es que Trump entiende, que Trump y sus asesores del Partido Republicano entienden que finalmente estamos en un sistema multipolar donde hay donde hay grandes potencias en pugna y donde las esferas de influencia van a tener relevancia. Por eso, lo primero que hace Trump es tratar de asegurar su control en su hemisferio. Por eso lo que vemos es, lo primero es Canadá, Groenlandia, por su proyección al Ártico y la ruta del Mar del Norte, claves para la mitad del siglo que viene, y el Canal de Panamá, que es lo que te permite que la flota norteamericana vaya rápido del Atlántico al Pacífico, bueno, al Golfo de México. eh, entonces, bueno, la elección de Marco Rubio también implica que que América Latina, sobre todo América Central, va a ser prioritaria para el gobierno de Trump, y que sea Marco Rubio encima, que es un personaje que siempre vio las relaciones con el hemisferio desde el punto de vista de seguridad, también te marca la tónica con cuál va a ser. No va a ser a través de la cooperación al desarrollo, va a ser a través de la seguritización. Entonces, eso es a grandes rasgos hacia dónde va la política exterior de Trump. Perdón si me extendí un poquito, pero creo que para dar contexto, eh, creo que venía bien. Perfecto, Lautaro. Sí, justo hablabas un poco acerca de lo que vendría a ser los temas geopolíticos, ¿no? Y también temas de seguridad, que nos parecen en realidad temas bastante relevantes, al menos desde la perspectiva de la política exterior de Trump, ¿no? Y como mencionas, Trump ya va haciendo eco en algunas regiones en específico, ¿no? En ese sentido, queríamos más o menos saber cuál era tu perspectiva, ¿no? Y cómo es que tú consideras que afecta el regreso de Trump al poder y la relación que tiene Estados Unidos con la OTAN y pues los países de Europa, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es que durante su primer mandato Trump fue bastante duro, ¿no? Tratando a los países europeos en relación a si cumplían o no cumplían con este 2% del PIB para la defensa, ¿no? En relación a la OTAN, ¿no? Incluso hace poco, en declaraciones Trump había mencionado que él en su nuevo gobierno exigiría un 4% de PIB para, bueno, de contribución de PIB para la OTAN, ¿no? Y la defensa, ¿no? De Europa, ¿no? Porque ellos no querían seguir defendiendo Europa y ser los únicos que se sacrificaban, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, es más, creo que lo último que dijo fue un 5% del PBI. Eh, bueno, no, yo lo que creo que va a pasar con Europa es muy parecido a lo que pasó en su primer mandato, y la lógica de entender el offshore balancing es lo que te muestra de que no es un aislacionista, o por lo menos eso es lo que creo yo, de que no va a haber un abandono a Europa. Lo que está buscando es que Europa se haga cargo de su propia zona, ¿no? De su propia región. Esto incentiva la autonomía estratégica europea, tiene otras cosas. eh, Estados Unidos nunca va a dejar que eso vaya mucho más allá de su control con la OTAN, porque si no le sería un competidor peor que China incluso. Eh, por eso no va a haber no va a ser aislacionista, no tendría sentido. Pero sí lo que busca es eso. Y con eso es, es importante que él busca no solamente la cuestión de la región, sino también objetivos de política interna. Por ejemplo, que con el exceso de gasto, con la suba de gasto que él quiere que gasten los países europeos, le dinamicen la base industrial norteamericana, que también es parte del trabajo en su base electoral, ¿no? En sus estados claves. Eso es para él muy importante. eh, y obviamente lo que le puede venir muy bien a Europa, si lo logra Trump, es planchar y bajar los precios de la energía, sobre todo a Alemania. Eso es lo que le vendría muy bien porque desde la guerra de Rusia, desde cortar el acceso de la importación de energía rusa, Europa la está pasando muy mal, sobre todo Alemania, y eso es clave no solamente
para acorralar a Rusia y traerlo a las mesas de negociación y terminar con el conflicto, sino también para darle un poco de aire a Europa eh, y que pueda ser más viable económicamente. Sí, me parece interesante lo que habías mencionado respecto al tema de la energía, ¿no? Porque yo Ujú, justo escuchando, ¿no? Justo el tema de esta declaración que había hecho Trump en su investidura, pues él mencionaba justamente el tema de la energía como algo prioritario, ¿no? En el sentido en el cual mencionó que iba a liberar las reservas de los Estados Unidos e inundar el mercado para que los ujú. precios disminuyan, ¿no? No sé si como tal ya lo ha hecho, pero considero que esa sería una medida que afectaría bastante a Rusia, ¿no? Y además dinamizaría a la Unión Europea, ¿no? Pero mi punto también va en el sentido en el que si realmente eso va a servir para que la Unión Europea se dinamice, teniendo en cuenta que al menos Alemania está en recesión, Francia, si bien no se encuentra en recesión, el crecimiento económico francés es sumamente pequeño, ¿no? Teniendo en cuenta también que al menos el resto de países de la Unión Europea están estancados, o sea, ¿cuál podría ser justamente la proyección que los países de la Unión Europea tengan, ¿no? Hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, totalmente lo que decís. Yo no creo que sea una cuestión fácil. No sé si lo va a poder lograr hacer tampoco, porque primero tiene que pasar por el Congreso, si mal no tengo entendido. Y hay muchas regulaciones que Biden puso antes de irse en ese sentido. Pero que lo va a tratar de hacer, va a intentar de hacerlo. Por eso también la presión a Arabia Saudita y a la OPEP para que bajen también los precios del petróleo es parte es clave para su agenda. Entonces yo creo que, ¿por qué? Por esto que puede servirle a la Unión Europea, sí, aunque es lo que menos le importa a Trump, eso. eh, pero sí le importa por dos motivos fuertes. Primero, eh, la manufactura en Estados Unidos, a través de aranceles y el bajo coste de energía, es lo que quiere es darle rosca, digamos, como se dice acá en Argentina, a la manufactura. Eh, por otro lado, la guerra de Ucrania. Lo que cuentan los asesores de Trump en materia de seguridad nacional es que no hay forma que dándole más recursos a Ucrania en el campo de batalla esto no se da vuelta. Y tampoco se va a presionar y se va a obligar a que Rusia se siente a negociar por medio del campo de batalla. Eso es lo que piensan ellos, ¿no? Creen que Rusia si sigue, va a terminar ganando la guerra, una guerra que lo va a dejar en la ruina, pero que va a seguir, que por lo menos va a controlar lo que está controlando ahora en Ucrania. Eh, en una charla que dio en la Fundación Reagan, Mike Waltz, el nuevo asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, él definió que la energía era clave para pelear contra Rusia y contra Irán. Él lo definió así, él definió a Rusia, más allá de si sea verdad o no, es como ellos lo ven, como una gasolinera con armas nucleares. Y que si vos le tirás abajo el precio de la energía, con este mantra, ¿no? El drill, baby drill, eh, no podrían financiar la guerra ni su economía. Además de que Trump ya está amenazando a Rusia con estrangularlo económicamente también por medio de tarifas y otras cosas. Lo que creen es que atacando económicamente a Rusia se lo puede llevar a la mesa de negociación, también viendo que Rusia perdió un montón de influencia, pasó a ser un apéndice chino, Turquía le está ganando en toda su región y en Siria, eh, todo lo que pierde Rusia lo está ganando a grandes rasgos, ¿no? A grosso modo, está ganando influencia Turquía. Eh, entonces, yo creo que de esa manera va a tratar de encarar ese conflicto. Muy interesante tu análisis, ¿no? Justo hablabas un poquito acerca del tema de Rusia, ¿no? Que es bastante
particular, teniendo en cuenta también que las tropas rusas en los últimos meses no ha ido avanzando dentro de lo que vendría a ser el campo de batalla, ¿no? Y también teniendo en cuenta que al menos la Unión Europea como tal no puede defender a Ucrania más que con dinero, ¿no? Es una cuestión que vemos claramente, ¿no? A pesar del envío de armas, de municiones, vemos cómo es que probablemente Ucrania no tenga para más porque Ucrania se ha visto devastada no solamente a nivel de infraestructura, sino también debido a la falta de hombres, ¿no? Hay Mm. una falta de mano de obra gigantesca dentro de lo que vendría a ser Ucrania, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos, ¿cuál crees tú que sea el plan de Trump para poder llegar a que Rusia y Ucrania se sienten en la mesa de negociaciones y de esa manera concluya, ¿no? Finalice la guerra, ¿no? En, en Ucrania, ¿no? También teniendo en cuenta lo que tú mencionabas, ¿no? Que al menos Trump busca fortalecer las regiones de influencia que tiene para principalmente poder centrarse en su rival, que es China, ¿no? El principal rival y una de las potencias que está compitiendo por la hegemonía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que eso es un poquito de lo que comenté antes. La estrategia en Rusia, o para Rusia, va a ser coerción económica, bajar los, intentar de bajar los precios de la energía para sacarle los recursos. Él quiere secarlo de recursos, para que no, porque no, como no puede confiar en la voluntad de Putin de frenar donde está, porque con, vamos a decir la verdad, la cantidad de sangre que perdió rusa en la guerra, más el impacto económico a mediano y largo plazo, más la pérdida de objetivos estratégicos por enfocarse en ese conflicto, no es fácil sentarse y decir, bueno, ahora estoy por ganar, pero termino acá, ¿qué me das? Y también Trump no es que puede darle muchísimas cosas, porque también se juega su prestigio y la credibilidad norteamericana. Entonces, tiene que tener una fuerza, porque aparte él cree no en una negociación por la voluntad del otro, sino él cree en que el otro necesite llegar al acuerdo. Solamente así el acuerdo sobrevive y es beneficioso para él. Entonces él necesita y él va a buscar esa coerción y sentarlos a la mesa de negociación y después lo que tiene que ver con el cuidado. A ver, la negociación va a ser una paz, eh, digamos, que lo perfecto no estorbe o no imposibilite lo posible, digamos, ¿no? O sea, va a ser reconociendo la realidad del terreno, con ciertos límites. Y bueno, obviamente lo que decías un poquito vos es, bueno, se está viendo quién cuida ese alto el fuego, se está hablando de tropas europeas, no de OTAN, sino de países individuales que cuiden, se está buscando la arquitectura eh, para ver cómo se lleva, todavía no está claro, yo no la verdad no lo tengo claro, pero yo sé que él quiere frenar con esto porque él tiene que ir frenando los conflictos para llegar a la pelea final, digamos, que es la competencia mano a mano con China a nivel económica, porque tampoco la plantea a nivel militar y eso se ve en cómo trata de sacarle, eh, digamos, esta importancia estratégica a Taiwán, ¿no? Trata de vaciarlo un poquito para que no sea necesario ir a una guerra que pueda escalar rápidamente en algo catastrófico. Perfecto. Justamente respecto a lo que mencionabas, último, si es que Donald Trump lo que está haciendo es un poco quitarle la importancia estratégica a Taiwán, llevándose gran parte de la producción a los Estados Unidos mediante la imposición de aranceles, ¿no crees que con el paso del tiempo probablemente Taiwán se vuelva bueno, territorio poco estratégico para Estados Unidos y eso incentive a China a invadir o muy por el contrario, ¿no? Implique que Taiwán mismo decida unirse a China teniendo en cuenta que ya Estados Unidos lo ha abandonado,
O sea, yo creo que esa podría ser también una posibilidad si Ujú. es que Estados Unidos como tal la deja o la abandona a Taiwán, ¿no? Teniendo en cuenta que se volvería cada vez menos atractivo para Estados Unidos, o sea, colocar fuerzas militares o incluso defender militarmente a Ujú. Taiwán y probablemente eso debilite lo que se conoce como el escudo de silicio de Taiwán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Bueno, esto está todo muy por verse. Yo creo que, que no lo tienen tampoco muy seguro. Pero estamos viendo que los movimientos van en esa dirección. También esto lo hizo Biden. Biden empezó también con relocalizar las cuestiones de los chips, la fabricación de chips en los Estados Unidos. Obviamente no le van a sacar todo a Taiwán, la relevancia estratégica, y lo van a tratar de proteger. Pero obviamente te dan pautas de, bueno, hasta dónde sabemos que Estados Unidos se quiere meter por Taiwán en un conflicto de esta manera, por lo menos ahora. Y yo lo que creería en estos momentos es que van a tratar de defenderlo, pero no quieren que si no lo tengan que defender sea catastrófico en otros sentidos. Entonces es como a Taiwán no le conviene, obviamente no le conviene, pero tampoco es un abandono. Eso es lo que creo yo. Perfecto, ahora vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta y Sí. es ¿cómo influiría esta administración en la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Teniendo en cuenta también que se ha abordado bastante el tema de la migración, el narcotráfico y la seguridad, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que quizás podamos hacer énfasis en lo que vendría a ser el aspecto del narcotráfico y de la migración, ¿no? Teniendo en Mm. cuenta que Trump lo mencionó en su discurso inaugural, ¿no? El tema del narcotráfico firmando una ley, ¿no? Que eh, catalogaba a los carteles como grupos terroristas, ¿no? Mm. Bueno, es exactamente como veníamos hablando antes de la seguritización de las relaciones. Todo pasa por una cuestión de seguridad, sea narcotráfico, sea inmigración, o migración ilegal, eh, todo pasa por un prisma de seguridad. Todo se militariza, todo se ve como una cuestión de seguridad. Y así va a tener que tratarse desde América Latina también. Buscar tratarlo de otra manera es invitar al error, ¿no? Y cuando la relación es tan dispar, eh, uno tiene que ser mucho más táctico a la hora de abordar los problemas, sobre todo con alguien que busca aleccionar para dar ejemplos. Eh, entonces yo creo que todo va a pasar por seguridad. Yo creo que América Latina como América Latina no existe. Yo creo que es demasiado abarcativo. Yo creo que es hasta Panamá, hasta Colombia, digamos, hasta el canal de Panamá, es una cosa que es la esfera de, de influencia primaria de Estados Unidos, donde ahí eh, es la línea roja, ahí no hay tolerancia cero. Y después viene Sudamérica, donde es un poco más laxo, pero sigue siendo una cuestión estratégica importante. Pero no se trata de la misma manera. Se seguritiza un poco menos, si se quiere, ¿no? Bueno, yo creo que en algún momento, bueno, con Venezuela van a buscar cerrar el conflicto. Yo creo que si Maduro es inteligente, que yo creo que lo es, por cómo, digamos, los caminó a todos. eh, con las negociaciones con la Unión Europea, digamos, y terminó haciendo lo que él quiso, adelantó las elecciones para que las elecciones, de- que yo creo a mi consideración hubo fraude, eh, eh, cayeran en medio del proceso electoral americano y que tuviera tiempo de 6, 7 meses para purgar, digamos, Venezuela. Yo creo que Maduro sabe hasta dónde ir y que va a terminar cerrando un acuerdo que lo beneficia a Trump y que diga, bueno, espero 4 años, no hay problema. Trump lo único que no quiere en Venezuela es que eso se desbande, digamos, ¿no? Eh, si se mantiene bajo un control y no perjudica intereses norteamericanos claves, yo creo que no debería haber mucho problema. Lo mismo que con Rusia. Esos
conflictos quieren que no evolucionen, quieren que no sean lugares donde países como China, eh, digamos, presionen esos lugares y le provoquen a Estados Unidos una sobreextensión. Lo que Trump no quiere es esta visión de que el imperio se sobreextienda y entre en una diversificación de recursos tan grande que sea, ¿no? Que se desangren recursos, que termine cayendo por su propio peso. Entonces, él lo que va buscando es cerrar los conflictos que pueden terminar siendo eh, distracciones para el objetivo último. Y después, bueno, en Perú, ya diciendo, bueno, todo lo del megapuerto eh, y la relación que obviamente va a haber con China a partir de ese megapuerto, bueno, va a tener que ser gestionada desde Perú de manera muy inteligente, muy inteligente. La versión esa de Brasil, en los corredores bioceánicos que conecten Brasil al megapuerto también para poder sacar todo hacia el Pacífico, yo creo que eso, por estos años, si Lula es inteligente y parece que sí, no va a correr tampoco eso. Eh, entonces yo creo que va a haber como una pausa, ¿no? No enojar a la bestia, digamos, en Sudamérica, por lo menos. Y después Argentina, bueno, con el presidente Milei va a buscar eh, el acercamiento y alinearse completamente para ver, para ser el hombre, digamos, de Trump en la región, ¿no? Genial, Lautaro. Sí, has respondido bastante bien todo lo que vendría a ser América Latina, ¿no? Desde el Caribe hasta lo que vendría a Sí. ser Sudamérica, ¿no? Ahora, quizás yéndonos un poco más acerca al ámbito más tecnológico y de la competencia estratégica. Bueno, el día de ayer no hubo una noticia bastante importante, ¿no? Que fue justamente la salida de DeepSeek, ¿no? Una empresa china que aborda temas de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, que ya como tal le genera competencia a lo que vendría a ser ChatGPT, ¿no? Y también generó que el mercado, al menos en bolsa, se estremezca, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál tú crees que sea la perspectiva en respecto a la competencia estratégica por el desarrollo de las inteligencias artificiales entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser la clave de la relación entre Estados Unidos, este Estados Unidos de Trump y China. El proyecto Stargate, y que encima China ahora saque DeepSeek, marca la pauta de qué va a ser. Yo creo que estamos. ¿Cuál es la estrategia de Trump con China? No sé si se va a salir bien, porque creo que no es lo mismo, pero es como un Reaganismo 2.0. Lo que él busca es cerrar conflictos, delegar responsabilidades y enfocarse en las carreras estratégicas como si fuera Reagan contra la Unión Soviética, ¿no? Eh, Competencia estratégica sobre ver qué país es el más fuerte en inteligencia artificial, qué sistema de los dos es el más innovador, es el más atractivo. Mucha propaganda seguramente cultural, carrera espacial. Yo creo que quiere atacar en esos lugares porque sabe que tanto a Rusia como a China para ganarle básicamente le vas a tener que ganar en la cuestión económica junto con, digamos, revoluciones de colores, ¿no? Junto con política de cambio de régimen. Esa es la manera que va a buscar. Por eso no quiere enfrentarse militarmente en Taiwán. Él lo que va a buscar hacerlo, digamos, a grosso modo, así en palabras más burdas, es que se fundan, ¿no? Es fundirlos, es hacerlo competir tanto como pasó con la Unión Soviética. China no es la Unión Soviética, y lo está demostrando con DeepSeek, eh, pero es también la mentalidad de Trump y la experiencia que tiene, eh, y él creo que lo plantea en esos términos, en esas competencias y a través de política de cambio de régimen y de socavar, eh, apuntalando las oposiciones democráticas en los países autoritarios. Por algo, el asesor de seguridad nacional, que es Mike Waltz, es un ex boina verde que no es cualquier cosa. Un boina verde es un diplomático militar, una especie de diplomático militar. Es una persona que se encarga
de coordinar operaciones con locales para obtener objetivos militares o políticos dentro de territorios extranjeros. Y él, en la misma entrevista, cuando él presenta su libro, esta que dice que van a utilizar la energía contra Irán y contra Rusia, él lo que marca ahí es que lo que necesitan es ese tipo de política, sobre todo con estos países. Entonces, cuando uno ve también el aparato norteamericano de política exterior y de seguridad nacional, uno dice, bueno, Trump tiene su propia impronta, J.D. Vance tiene su propia impronta, eh, pero Marco Rubio y Mike Waltz son muy republicanos tradicionales, son muy neoconservadores. ¿Qué tanta es la diferencia en ese sentido? Entonces yo no creo que hay más como una coalición entre las diferentes ramas del Partido Republicano, sobre todo en estos momentos, eh, donde el offshore balancing básicamente no es aceptado por los neoconservadores, pero sí por esta rama más, entre comillas, que no es así, pero para que se entienda, aislacionista, la rama de J.D. Vance, de Tom Cotton, de Hawley, em, y la rama del neoconservadurismo que busca el cambio de régimen, que es más asertivo, que es más militarista, eh, que es Marco Rubio y Mike Waltz. No, no hay que olvidar que Mike Waltz discutió, tuvo diferencias con Trump por retirar eh, las tropas de Estados Unidos de Afganistán, o retirarse de Afganistán. Él no quería, y él se lo hizo saber públicamente y lo discutió con él, eh, y él es uno de los que sigue diciendo que hay que mantener las tropas que están en Estados Unidos, en Medio Oriente y en Europa también, ¿no? Sí, justo respecto al tema de la inteligencia artificial también es importante destacar, ¿no? El tema de los precios, ¿no? Al menos tú cuando mencionabas el tema de la Unión Soviética bueno, los Estados Unidos, sucedió que los soviéticos invirtieron demasiado dinero que sangró su economía, ¿no? A diferencia de los soviéticos, los chinos hemos visto cómo es que con 6 millones de dólares nada más han logrado hacer que DeepSeek sea próspero, ¿no? Frente a los 100 millones que costó el desarrollo de ChatGPT, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo cómo es que esta dinámica va cambiando, ¿no? Ya, como mencionabas, China no es la Unión Soviética, sino juega más a otras cartas, ¿no? Cartas más de ser un país o una potencia que busca no competir directamente con los Estados Unidos, ¿no? Es más, el desarrollo de DeepSeek no se desarrolló mediante un código libre, ¿no? En el cual las personas pueden aportar, ¿no? Al desarrollo de esta inteligencia artificial, lo que ha generado que se desencadene toda una caída en bolsa, ¿no? De Nvidia, de las grandes tecnológicas estadounidenses, ¿no? Entonces seguramente ya vamos a ir viendo cómo es que Mm. va evolucionando esto, ¿no? Por otro lado, también me gustaría mencionar, al menos en The Economist, justo el día de ayer, ¿no? Leía un artículo que mencionaba que la diferencia entre Estados Unidos y China respecto al desarrollo de la inteligencia artificial solamente es de 3 meses. O sea, China se encuentra a 3 meses del desarrollo de inteligencia artificial de los Estados Unidos, ¿no? Pese a que los Estados Unidos claramente ha decidido no venderle a China los chips más avanzados que tienen, ¿no? Sus principales aliados, ¿no? Que son Taiwán y me parece que Bélgica, ¿no? Que también es uno de los grandes productores de microchips, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo es que la dinámica va cambiando, ¿no? En respecto a ese sentido, ¿no? Ahora quizás hablando más acerca de eh, cómo es que las empresas estadounidenses, ¿no? Justamente van a hacer frente a esta cuestión de seguir o no seguir vendiendo cierta tecnología. ¿Cuál crees que sea el efecto, ¿no? Ahorita teniendo en cuenta, uno, que Trump ha invertido, ¿no? En ciertos complejos, ¿no? Para que el desarrollo de inteligencia Ujú. artificial, ¿cómo es que van a reaccionar estas empresas tecnológicas, teniendo en cuenta también que el principal mercado de muchas de ellas es China, ¿no? Obviamente que Trump ha impedido la venta de los
microchips más desarrollados, pero aún sigue vendiéndole otro tipo de chips a China, ¿no? En ese Ujú. sentido, ¿cuál crees que sea la postura de Trump? O sea, un cierre total para impedir que China pueda lograr un mayor desarrollo de inteligencias artificiales que supere la capacidad de Estados Unidos, ¿o crees que va a continuar con la política actual, ¿no? Yo creo que, a ver, Biden, eh, si bien es verdad que no es lo mismo que Trump, pero Biden en su política con China a nivel de bloquear el acceso a tecnología eh, para la inteligencia artificial y de chips, eh, digamos, fue muy, muy parecido a Trump e incluso fue mucho más allá que Trump. Eh, Gran parte de las prohibiciones que tiene para acceder a los chips, China y a la tecnología para inteligencia artificial proviene de regulaciones de Biden. Pero yo creo que va a ser un poco de ambas. Yo creo que va a seguir por el mismo camino, yo creo que va a tratar de competir, yo creo que las empresas de Estados Unidos también se dieron cuenta que el mercado chino busca reemplazarlos, o sea, los utiliza un tiempo, pero después busca reemplazarlos y va completamente dirigido a los campeones nacionales y a que la gente, su sociedad cambie las tecnologías. Entonces, eso es, en cierto sentido, es un error de China de no aceptar este entrelazamiento, buscar una independencia que lo termina volviendo más vulnerable en ese sentido, porque si no, es muy diferente en el primer momento, cuando Trump va contra China, que las empresas norteamericanas se ponían casi del lado de China, de no, que el libre comercio, que hoy ya no, hoy ya lo tienen más claro y hoy, digamos, están un poquito más alineadas con la política de Trump. Después, con lo que tiene que ver con DeepSeek y cuál es el grado de competitividad china en ambientes, bueno, es muy difícil de saber, porque es muy difícil de creerle a China también lo que dice. Y son, digamos, son las cuestiones que salieron hoy, el día posterior. ¿Cómo reacciona el mercado? ¿Cómo reaccionó Elon Musk? ¿Cómo reaccionó Nvidia? Diciendo, bueno, hay que ver si no utilizaron eh, chips que, que- que no los pueden decir, que fueron por contrabando. Eh, También puede ser una estrategia eh, de las empresas para que no caiga tanto, pero bueno, digamos, se empieza a poner en discusión eso. Y también la visión, creo que también sale de Nvidia, de decir, bueno, si esto lo lograron con 6 millones, cuando nosotros entendamos ahora un poquito, o sea, nosotros el gasto lo vamos a seguir haciendo. Vamos a poder lograr muchísimo más de lo que queríamos lograr con esto. Entonces, la competencia igual la vamos a seguir ganando nosotros, es lo que te quiere decir. Eh, Esa es la posición americana. Entonces, eh, yo creo que se va a ir en esa cuestión y lo que Trump cree, hay que decir la verdad, que China, la economía de China no anda bien ahora. La crisis hipotecaria que tiene es muy fuerte. Eh, su economía china, los líderes chinos empezaron con una cuestión de exportar a mansalva a todos lados para ver si recuperaban un poco. Eh, y yo creo que en esa fragilidad que vende la economía china, que nosotros no la vemos mucho, pero yo creo que en la CIA, ¿no? En los aparatos de inteligencia, en los aparatos del Departamento de Estado, sí deben tener mejor información y deben ver que, si bien no es la Unión Soviética, tampoco es una panacea. Y deben creer que el sistema americano, en una competencia mano a mano, donde puedan ubicar sus recursos en la competencia y no eh, guerra en Medio Oriente, guerra en Rusia, guerra en Latinoamérica, un conflicto con Filipinas que puede llegar a pasar en el mar de la China Meridional. Bueno, yo creo que lo que piensan que si se enfocan en esa estrategia, la ganan. Veremos si es así, pero es como creo que van a actuar. Claro, y ahora, o sea, nuevamente hablando acerca del tema tecnológico, ¿no? Teniendo en Ujú. cuenta ahora también lo de TikTok, ¿no? Vemos cómo es que lo de TikTok se ha quedado en stand-by teniendo en cuenta lo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Como sabemos, Trump durante su primer mandato fue uno de los impulsores justamente de la prohibición de TikTok, teniendo en cuenta
justamente el desarrollo de TikTok y la influencia que podía llegar a tener dentro de los Estados Unidos, ¿no? Personalmente yo creo que esta prohibición se debió a que Trump quería evitar que las personas puedan consumir más TikTok que las redes sociales de su país, ¿no? Esto hubiese sido un golpe gigantesco, al menos desde mi perspectiva, hacia las empresas tecnológicas estadounidenses. Y personalmente yo creo que lo que sostiene a Estados Unidos y a la economía de los Estados Unidos como tal son las grandes tecnológicas, ¿no? Mm. Facebook, Instagram, Netflix, Nvidia, ¿no? Que durante la pandemia fueron las que generaron más PIB para los Estados Unidos que otros países que no contaban con empresas tecnológicas como en el caso de la Unión Europea, ¿no? Entonces creo que un gran miedo de Trump al menos es el tema de que las tecnológicas chinas puedan llegar a tener el mismo impacto que los Estados Unidos en todo el mundo. Y claramente ya vemos al menos cómo TikTok ha repercutido grandemente dentro de lo que vendría a ser la Unión Europea, América Latina, África, ¿no? Y ahora incluso justamente con el tema de la prohibición de TikTok también durante los últimos días del periodo de Biden se vio cómo es que muchas de estas personas estaban pasándose a otra red social china para poder acceder, ¿no?, al mismo contenido, porque había mucha gente que pues claramente hacía uso de TikTok, ¿no? Y bueno, no sé más o menos cuál es tu perspectiva en relación a Mm. este punto, ¿no? ¿Qué va a pasar con TikTok durante este nuevo periodo de Donald Trump, ¿no? Bueno, vos ahí tocaste varias cuestiones. Algo que creo que tenés razón, al menos en parte, es la cuestión de la competencia y la rivalidad con las compañías americanas, eh, a nivel de mercado, a nivel económico. Pero también el debate en el Congreso fue a nivel de seguridad el año pasado. Marco Rubio, sobre todo, eh, y con elementos del Partido Demócrata, lo que aclaraban es, bueno, hay gente del Partido Comunista chino en la manipulación del algoritmo. No es un país libre, dicen, ¿no? O sea, lo que estás haciendo, según ellos, es inteligencia también. Vos podés traquear y llevarte toda esa información y hacer un perfil social hiper segmentado y súper preciso para después atacar a un país que no es como China que tiene internet censurada, sino que es abierto. Entonces, y meter guerras de información que polaricen, porque hoy la gente consume las noticias de ese lugar, no hay curaduría en las noticias. Entonces es muy peligroso. Vos estás a merced de que una potencia extranjera manipule, eh, digamos, el consumo, lo que se muestra por algoritmo, de una forma segmentada casi perfecta, eh, asociada con el gobierno y que te puedan hacer guerra de información. Eh, no olvidemos que no es lo mismo, pero cómo impactó en las primaveras árabes Twitter en su momento, ¿no? No es lo mismo, pero sí el efecto de las redes sociales y del consumo sin curaduría y la posibilidad de operar adentro eh, generan en ciertos ambientes conflictos sociales. Por algo, todos esos países y las autocracias fueron, después de eso, censurando Internet, sobre todo de manera muy fuerte. Entonces yo creo que la posición de seguridad no hay que desestimarla. Yo creo que es un poco a nivel comercial, seguramente, porque Estados Unidos quiere tener primacía en esos mercados, pero también por una cuestión de seguridad. Y después vos me preguntabas qué iba a pasar con TikTok en este sentido, y lo que vemos es que, bueno, uno de los libros de Trump, creo que es Never Back Down, tiene un subtítulo que dice: cuando el otro está preparado para un duelo, ofrecerle una alianza, ¿no? Es una de esas formas de despistar, de desarticular, de desacomodar, ¿no? De ser impredecible. Todos estamos esperando y él sale con otra. Eh, y bueno, yo creo que es parte de eso, ¿no? Él está tratando de llegar como una distensión con China, ofreciendo esto, sabiendo también que el consumo de TikTok le repercute positivamente a él personalmente, electoralmente le repercutió a su favor enormemente, entonces encantado de la vida. eh,
y lo que es busca una cierta distensión con China hasta tapar todos estos lugares y después sí ir con la competencia estratégica entre ambas economías. O sea, yo creo que lo que va a pasar con TikTok es que hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo y que si China eh, es inteligente también va a llegar a un acuerdo de cómo satisfacer el, eh, la posición de Trump, las demandas de Trump, mejor dicho. Genial, Lautaro. Bueno, ya vamos a entrar a la parte final como tal de esta entrevista, mencionando un poco acerca de Medio Oriente, ¿no? Como sabemos, muchos analistas mencionaban, ¿no? Que esta paz que se dio entre Hamas e Israel fue impulsada por Trump, ¿no? Fue el que se llevó gran parte de los créditos, ¿no? Ahora, respecto a lo que va a suceder ahora ya después de la paz, ¿cuál es la postura que va a adoptar la administración Trump respecto a Israel y su papel en la estabilidad regional, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos varios actores bastante particulares aparte de Hamas, ¿no? Como, por ejemplo, Hezbollah, ahora el nuevo régimen sirio, un tanto Irán también, ¿no? Y los, también nuestros amigos los hutíes, ¿no? Que también han estado ahí bastante activos, ¿no? Lanzando misiles contra Israel, ¿no? Sí, la pregunta es muy buena. Por supuesto que Trump tuvo mucho que ver en el alto el fuego. Em, yo creo que Trump, la ventaja que tiene por sobre Biden es que su poder, digamos, entre comillas, con Netanyahu es enorme. Él sabe cómo eh, frenarle el carro, digamos, a Netanyahu, cómo hacerlo negociar, cómo aplacarlo un poco, porque sabe que si se pone en contra Trump, no tiene a nadie a quien recurrir. Trump lo sabe y hace gala de eso. Y cuando lo tiene que ayudar, lo ayuda, y lo ayuda con todo lo que tiene. Entonces, es una relación diferente. Ahora, cuando vos decís de la región y vos hablabas de Israel como el actor clave, yo creo que él, eh, a quien ve como el actor clave es a Irán. Históricamente Estados Unidos lo está viendo así, por lo menos en los últimos 40 años, es Irán. Eh, es Irán. Para él, Irán es la clave, porque jamás Hezbollah, los hutíes incluso, todos dependen de Irán, ¿no? Es parte de la estrategia de Soleimani en su momento, y que el mal acuerdo que logró con Obama fue lo que le permitió obtener los recursos a Irán que terminaron eh, en la financiación de estas milicias, digamos, de estos grupos terroristas. Em, Entonces, la clave es apuntar directamente a Irán, es ir a buscar la cabeza. Así lo ve todo el aparato republicano. Lo ve desde Trump hasta Pompeo, Bolton, digamos, esos sujetos que están a las antípodas hoy dentro del partido. Y yo creo que lo que se viene ahora es un intento de acuerdo con Irán, porque Irán está, bien gracias a la política de Israel y a la política de Biden, Irán eh, perdió mucho poder. Está muy desmembrado de lo que era. Hezbollah necesita aire, Hezbollah, jamás ni hablar. eh, el propio Irán. La caída de Assad fue un golpe estratégico tanto para Rusia y su relación con Irán, como con Irán, ¿no? El corredor por donde llegaba eh, desde Irak, ¿no? Desde las milicias de Irak, sobre todo. Em, entonces yo creo que lo que van a ir a buscar es un acuerdo. Yo creo que el nuevo presidente de Irán puede ser que posibilite el acuerdo. Lo que importa acá también es lo que diga el ayatollah. em, pero em, lo que veo es que va a ir a negociar con un enfoque fuerte, tratando de no repetir errores, donde el enfoque fuerte va a ser claro y va a ser eliminar la capacidad de Irán para enriquecer uranio, asegurar inspecciones internacionales y restricciones, ¿no? Todo esto de la cuestión de- de inspecciones o incluso cerrar Fordow y Natanz, ¿no? Natanz,
eh, como los centros donde se hace la investigación nuclear, todo el desarrollo nuclear, y desmantelar las infraestructuras de misiles balísticos nucleares, ¿no? Clave que- que en el anterior acuerdo no se había abordado tanto. Y va a buscar este acuerdo duro junto con un elemento de disuasión, una estrategia de disuasión, apoyando o amenazando a Irán con el apoyo a Israel de un ataque preventivo. Yo creo que Trump va a jugar esa carta, ¿no? Dándole o amenazando con darle los GBU 57, ¿no? Estas bombas que tiene Estados Unidos para diseñarlas para destruir instalaciones subterráneas, justamente para sus bases de desarrollo nuclear. Yo creo que por ahí va a pasar si Irán no, o sea, quiere utilizar las negociaciones para ganar tiempo, porque, como dijimos, eh, Trump no tiene mucho tiempo tampoco para las medidas fuertes y asertivas. Tiene un año, dos, porque después ya empieza a ser un patorrengo. Muy bien, muchas gracias Lautaro por responder todas esas preguntas. Más bien me gustaría saber si alguna de las personas que se encuentran dentro de la sala desea hacer alguna pregunta, podría prender su micro y realizarla o también escribirla a través de nuestro chat. Si es que no habría ninguna pregunta, ya pasaríamos quizás a finalizar con el evento y quizás tomar una pequeña fotografía también. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces no sé si las personas que aún se encuentran dentro de la sala podrían prender su camarita para poder tomar la fotografía y finalmente concluir con esta entrevista, ¿no? Que ha sido bastante interesante, ¿no? Bueno, parece que no hay quórum Sí, nos con hemos quedado en la acá. sin quórum. Va, entonces solamente los dos hay que aprovechar y bueno, con Ok, Flavio que también no nos hay problema. acompaña, ¿no? Perfecto, ya las tomé. Muchas gracias más bien Lautaro por acompañarnos, ¿no? Ha sido una entrevista bastante interesante. Hemos abordado un poquito de cada región, ¿no? Ya quizás para otro evento también podamos reunirnos más ya en un conversatorio, ¿no? Porque creo que este tema sí es realmente bastante interesante y sí, o sea, probablemente podamos hacer un conversatorio dentro de poco, ¿no? Ahí hablando acerca de todo lo que va aconteciendo, ¿no? En realidad nosotros, como ya te iba comentando en un principio, abordamos temas bastante diversos, ¿no? Que van desde el tema de la seguridad internacional, temas geopolíticos, hablamos temas vinculados a Argentina, por ejemplo, ¿no? La relación entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Que felizmente lo mencionaste, ¿no? Hablando un poco de esta relación que hay entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Justo te teníamos en mente realizar un evento respecto al primer año de gestión de Javier Milei, Mm. ¿no? Que creo que muy poco se ha tocado, ¿no? Al menos aquí en la región creo que es un caso bastante interesante de analizar, ¿no? Al menos todos los cambios que han surgido en Argentina, ¿no? A pesar del incremento de la pobreza, a pesar de las múltiples protestas que han habido en el país, creo que de alguna manera las reformas han cambiado, ¿no? La situación económica de Argentina, ¿no? Aunque muchos analistas ya van mencionando esta cuestión de Argentina como una reforma al estilo Fujimori, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Que no es que Milei esté siendo como tal un libertario, ¿no? Sino está Mm. aplicando una receta que ya se había aplicado al menos aquí en América Latina, en el Perú, ¿no? Entonces, estamos viendo también esa perspectiva, ¿no? De realizar un evento referente a Milei, ¿no? No sé, a ver si nos puedes acompañar y
vemos un poco más de cómo lo abordamos, pero probablemente sí sería en un conversatorio, ¿no? Con otros dos especialistas más y Ujú. mi persona, ¿no? Ayudando al tema de la moderación del evento, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, bueno, agradecerte a vos, a todo el equipo de Funpolitik, por la conferencia, por la entrevista. La verdad la pasé muy bien, muy cómodo. Estuvo lindo ir este ping-pong que hicimos también, conocer tu opinión. Y sí, obviamente, para lo que quieran, cualquier otro evento, cosa que quieran realizar, que yo les pueda ayudar, encantado. Muchas gracias más bien, Lautaro, y pues nos vemos hasta un próximo video, ¿no? Una próxima entrevista. Cuídate, saludos. Saludos para vos también.